Bueno, pues aquí estamos en el último bloque en la última parte del bloque uno, que corresponde, como sabéis, a la segunda parte del tema 3. Continuamos con el proceso de selección del personal. Hemos visto en la primera parte de la unidad didáctica 3 el proceso de captación. Ahora seguimos con el de selección y con esto terminamos el tema. Bien, lo primero que vemos en este proceso de selección, bueno, pues son sus fases, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, primero, ante que nada, las actitudes y aptitudes con C y con P. Haremos una dinámica en clase para saber la diferencia entre unas y otras. No sabe más, si queréis buscarlo antes, pues saberlo, y si alguien lo sabe ya, pues estupendo. Bueno, entramos en la fase del proceso de selección. En primer lugar, en primer lugar, la primera fase del proceso de selección es la preselección de candidatos. En este caso consiste en ir descartando progresivamente a todos los candidatos, como si fuera el juego ese célebre, ¿no?, del quién es quién. Vamos bajando, ¿no?, candidatos hasta que al final nos quedamos con el que creemos en principio que es el mejor o los mejores, si es más de un puesto. Y al final, pues ese candidato, esos candidatos se convertirán en los trabajadores. Este primer filtro se hace a un nivel muy general. Se supone que los candidatos han enviado su currículum, entonces lo primero que hacemos es desestimar a aquellos que no cumplen con los requisitos, pero claramente. Es decir, si nosotros queremos un licenciado en empresariales y nos lo manda alguien que es técnico en farmacia, pues automáticamente está descartado. ¿De acuerdo? Si queremos un licenciado en farmacia y nos lo manda un técnico en farmacia, pues también está descartado. Porque evidentemente si necesitamos una titulación superior será por ley o será porque necesitamos esa titulación y ya está. Titulaciones afines, pues no sé, tenemos un licenciado en empresariales y nos lo manda uno de relaciones laborales. O queremos un grado superior en administración y finanzas y nos lo manda un técnico en gestión administrativa. Bueno, pues en este caso, si no es estrictamente necesaria esa titulación, sino que es más o menos afín, no se eliminaría aquí. Pero ya digo, aquí se eliminan las que son más descaradas, que lo hay, ¿eh? A veces pedimos un licenciado en Derecho, un abogado y nos lo manda, no sé, un enfermero. O sea, no tiene sentido. Yo entiendo que la gente por mandar, y más en los tiempos que estamos, pues a ver si cuela, ¿no? Pero bueno, en este caso sería ese primer filtro. Y muy importante, una cosa que no se hace, es esto que tenéis aquí al final, que dice que se enviará una carta agradeciendo su interés y emplazándole para posteriores ofertas. Si estamos nosotros en el Departamento de Recursos Humanos, que damos una forma muy elegante y damos una visión de la empresa y una imagen estupenda enviando una carta a todo el mundo. Quien dice una carta dice un email. Es decir, que podemos mandar un email genérico a todos los que nos manden. Bueno, evidentemente si tenemos 2.000 currículum que tratar es complicado, ¿no?, mandar 2.000 emails. Pero bueno, en la medida de lo posible se intentará hacer esto. ¿Vale? Ya digo que quedaremos estupendamente. Bien, pasando esta criba, estaríamos en la entrevista de presentación. Esta entrevista, como pone aquí, una entrevista breve, de 5 a 10 minutos, y aquí se le informa al candidato de lo más general, o debe ser lo más general, las funciones que va a tener, incluso el tipo de retribución, es decir, cuánto va a cobrar. ¿Cuál es el doble objetivo de esta entrevista? Bueno, pues primero, importante estos dos objetivos. Saber si el candidato sigue interesado, que puede ser que a esta altura el candidato diga, mira, no, pues yo no me siento capaz para estas funciones, o yo no quiero cobrar esto, yo quiero cobrar algo más, ¿vale? O sencillamente el horario no me viene bien, en fin, aquí se informa de lo general en el trabajo. Hay que eliminar candidatos que detectemos en ese momento que no encajan con el perfil buscado. ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, haremos una serie de preguntas generales en las que podamos detectar pues quizá alguna anomalía en ese perfil. El lenguaje verbal del candidato es muy importante, por lo tanto, bueno, el que está acostumbrado a hacer entrevistas en este sentido, aquí eliminaría bastante. Aunque hayan pasado la criba del currículum, aquí se eliminarían bastante. No obstante, ya digo, quien no, pues bueno, siempre tenemos la posibilidad de que nos pase algún candidato que no hayamos detectado así a primera vista y nos pase a la siguiente fase, que sería la realización de diferentes tipos de pruebas. Este es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es una de las actividades que vais a tener que hacer todos los grupos. En este caso, ¿qué queremos? Bueno, queremos conocer su perfil psicológico y profesional, más bien el profesional que el psicológico, porque en estos test psicotécnicos y demás, como pone aquí, muchas academias preparan para esto. Y de hecho, pruebas como las que existen para entrar en el ejército, la policía y demás, pues están ya muy trilladas porque las respuestas se saben, entonces los candidatos no contestan lo que verdaderamente sienten, sino lo que saben que hay que contestar. Es decir, que si queremos detectar un loco, por decirlo de alguna manera, es complicado, porque la gente no contesta lo que, sino van preparadas las preguntas.
Por tanto, sí, existen una de ellas, de este tipo de pruebas, pueden ser las pruebas psicotécnicas y los test de personalidad, que su capacidad, su finalidad es conocer, en el caso de los test de personalidad y de coeficiente intelectual, conocer la capacidad intelectual del candidato. Como pone aquí, ya os digo, que no suelen usarse mucho. También, pues, esa prueba psicotécnica, intentamos ver ese perfil psicológico del candidato, pero bueno, a veces se usan como algo rutinario, porque se usan siempre y por tener un poco de información más, pero no suelen ser definitivas. Lo que sí es que son muy importantes son las pruebas profesionales, y sobre todo en algunos puestos de trabajo. Consiste ni más ni menos que en evaluar la aptitud con P, es decir, si el candidato es apto, si tiene las competencias necesarias para desenvolverse en su puesto de trabajo. Aquí os pongo un ejemplo, que dice que un técnico de recursos humanos le pueden pedir que elabore una nómina o explicar un tipo de contrato, es decir, no se puede consentir que un técnico de recursos humanos no sepa hacer una nómina. Y después esta prueba puede ser hacer una nómina, sencillamente. Un técnico o un ayudante de contable, pues podría ser hacer un supuesto de contabilidad entero, en fin, y así todo, ¿vale? Existen profesiones en las que es ineludible hacer una prueba profesional. Como pone aquí, ¿no? Además usamos la misma palabra, ineludible. Dinámicas de grupo. Y en la dinámica de grupo lo que hacen es plantear una situación ficticia mediante la cual los componentes llegan a una conclusión en conjunto. ¿Para qué sirve esto? Pues fijaros, para identificar diferentes características, no ya profesionales, no ya de aptitud con P, sino de actitud con C. Es decir, si el candidato tiene unas dotes de liderazgo o de persuasión, o trabaja bien en equipo, o no trabaja, los valores morales que pueda tener. Aquí vemos, pues, quién es el candidato o los candidatos que toman la manija, ¿no? Que son los primeros que organizan, los que se dejan llevar. Todo esto es muy importante. Y ya digo, depende del tipo de trabajo, pues necesitaremos gente con liderazgo, gente que se deje llevar. Los candidatos en principio no saben qué se busca en este sentido. Por lo tanto, bueno, tienen que ser ellos mismos, ni más ni menos. La prueba de bandeja o en basket, en la cual lo que se hace es, se suele usar para puestos directivos y lo que se hace es meter un montón de documentación en diferentes bandejas con un montón de asuntos a resolver. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión del candidato? Pues dentro de esa documentación, que sería la que tendría que tratar, normalmente trata el directivo, ver a qué le da más importancia, ver cómo trata esos informes, ver cómo gestione, cómo organiza a todo, o cómo organizaría, claro, que es un supuesto, a su equipo para que se hiciera de la forma más óptima. Esta prueba, como bien pone aquí, se valora tanto la correcta resolución como el procedimiento para llegar a la misma, es decir, el que lo organice y lo resuelva de la forma más óptima será el que gane, por así decirlo. ¿Centros de evaluación? Bien, el centro de evaluación es muy sencillo, no es ni más ni menos que recoger lo que hemos visto antes. Se trataría de hacer, pues, una especie de un compendio, un grupo de pruebas de las que hemos visto antes. Un ejemplo, pues sería un ejercicio de presentación, un role-playing. ¿Me he saltado alguna? No. Un fact-finding, por ejemplo. Fact-finding, fijaros, fact-finding es una prueba individual o grupal que consiste en exponer a los candidatos a una situación difícil. No, el fact-finding y el role-playing es distinto. El role-playing es, pues, le damos una situación y ya está, y un fact-finding sería, pues, ponerlo a prueba dentro de su puesto de trabajo. Por ejemplo, alguien en atención al cliente, un fact-finding sería hacer una simulación de la que un cliente se pone muy pelliguera, muy pesado, incluso quizás agresivo, para ver cómo reaccionaría. Y el role-playing, pues, sería resolver, no sé, una situación, qué haría el grupo si se encontrara, pues, por ejemplo, una situación, no sé, unos inmigrantes en la playa que están llegando, ¿vale? Son dos casos distintos. Terminaríamos con un análisis de caso, por ejemplo, y dinámicas de grupo y pruebas de bandeja. Los centros de evaluación, como pone aquí, son los más ambiciosos en cuanto a obtención de resultados y lo que pretende medir, pues, creatividad, iniciativa, autonomía, cómo se comporta no ya en una prueba, sino en un conjunto de pruebas. ¿De acuerdo? Seguimos con la siguiente fase, la entrevista en profundidad. En esta fase, en esta entrevista, el entrevistador pretende concretar si el candidato ya es o no definitivamente el adecuado para cubrir el puesto o los puestos. Normalmente, bueno, el puesto, porque se suele hacer de forma individual, ¿de acuerdo? Se le suelen comentar los resultados de las pruebas anteriores. Quizás a lo mejor si tenemos alguna duda, pues se le pregunta a ver por qué ha contestado cierta cosa y demás. Se le vuelve a informar y ya de una forma más detallada cuánto va a cobrar, la jornada laboral que va a tener, el tipo de contrato.
En este caso tenemos un triple objetivo, que es evaluar el potencial del candidato actual y futuro e informar sobre el puesto de trabajo ofrecido al candidato en profundidad. ¿De acuerdo? Ya sé que esto no se hace con frecuencia, pero estas son las fases que se deberían de hacer. Normalmente un aquí te pillo, aquí te mato, si acaso una pequeña entrevista y poco más. Pero bueno. Como bien pone aquí, también esta entrevista es ineludible dentro del proceso de selección. Es imprescindible conocer al candidato cara a cara y eso lo sabe cualquier entrevistador, ¿de acuerdo? De hecho, podemos incluso eludir la entrevista del centro de selección, la prueba psicotécnica, la prueba profesional, pero no ver al candidato cara a cara, esto es ineludible. Bien, la siguiente fase sería proponer una serie de candidatos finalistas. De todos los que se presentaron, pues nos quedamos entre 3 y 5. Si tenemos un solo puesto, entre 3 y 5 sería una buena cantidad de candidatos. Se le haría un reconocimiento médico a todos ellos, porque puede ser que una vez que estén todo correcto y nosotros queramos verdaderamente a un candidato, pues el reconocimiento médico no lo pasen. Imaginaos que tenemos una selección para trabajar en la altura y puede ser que un candidato, pues en ese caso no tenga vértigo o cualquier historia y no pueda trabajar y él no lo sepa, puede ser. En fin, el reconocimiento médico, aunque no es una fase ni que tiene que estar aquí, ni siquiera que tenga que hacerse, pero bueno, si se hace en estas alturas de selección, no está mal tampoco. Se haría una última entrevista final, si es necesario, y quizás aquí ya sería una entrevista ya con el responsable de recursos humanos, el jefe directo, es decir, el coordinador del departamento donde vaya, pues si tiene algo que añadir. Y por último ya se seleccionaría y se citaría el día que tuviera que firmar el contrato, empezar y demás. Bien, la última fase de que es también la última fase del tema, la última parte del tema, sería el programa o plan de acogida. Una vez que el candidato ya está seleccionado y está incorporado a la empresa, lo normal que se debe hacer es presentarlo, acogerlo en la empresa, igual que hicimos con vosotros el primer día, acogerlo cuando llegáis al colegio, cuando llegáis al centro, pues de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque sí, tú le puedes decir a un trabajador, mira, tienes que hacer esto, este es tu puesto y demás, pero tendrá que conocer más aspectos. ¿Qué aspectos? Bueno, pues las tareas concretas, los nuevos compañeros, la organización general de la empresa, tiene su jefe inmediato, posibles leyes que afecten al puesto de trabajo, leyes de confidencialidad, leyes de no poder fumar dentro del centro de trabajo, dónde está cada servicio, es decir, si hay una cafetería donde está, en fin, también un poco lo que hicimos con vosotros al principio, ¿no? El daros una vuelta por el centro para que sepáis en todo momento dónde estáis. Bien, ¿cómo se puede hacer este plan de acogida? Bien, pues hay tres formas. Uno es el manual de acogida, otro es la entrevista individual y en otro caso el cursillo de acogida. El cursillo de acogida se hacen cuando hay muchas personas a la vez. De esta manera, ninguno de los tres es excluyente, es decir, podemos hacer un cursillo de acogida cuando se incorporen muchos compañeros a la vez. Podemos hacer una entrevista individual en el que el jefe de departamento atienda de forma individual y quizás por primera vez a los incorporados, con el fin también de que este jefe de departamento, este coordinador de departamento, conozca a primera mano y de tú a tú y de forma individual y solitaria quién se ha incorporado a la empresa. Y por último también un manual de acogida. Nosotros en la última actividad de este tema vamos a hacer un manual de acogida. Es un documento que no tiene un guión, no tiene un índice en concreto, pero bueno, en principio lo que debe recoger toda la información necesaria acerca del puesto de trabajo y de la organización de su conjunto. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la fase de implantación de un plan de acogida? Véase manual, entrevista, cursillo. Pues esta que tenéis aquí. Es muy importante saber estas 5 fases y en este orden además. En otros casos os digo que no hace falta el orden, pero en este caso sí que hace falta el orden porque no se puede hacer no se puede crear antes o no se puede ajustar antes de haberlo creado. En fin, el número se importa. Primero, una definición. Una primera reunión, como pone aquí, definimos las características de uno de los puestos y los conocimientos necesarios para su correcto desempeño. No está de más que cualquiera que entre sepa de qué tiene que trabajar él, pero también de qué trabajan los demás. Un análisis, un perfil de los posibles usuarios, posibilidades, técnicas, profundidad del plan, es decir, a analizar todos los aspectos que va a tener el plan. Esto sería más bien como una especie de índice también.
La creación, hay que consensuar los contenidos que va a tener el plan. El plan puede ser muy grande, puede ser muy pequeño. Normalmente el plan, si es un manual, se entrega en persona a cada miembro que se incorpora. Por lo tanto, no debe ser algo muy corto, pero tampoco debe ser que haya un tostonazo que no se lo lea a nadie. Implantarlo. Bien, lo que hagamos, sea entrevista, sea cursillo, sea manual, se debe implantar. ¿Cómo? Pues con ayuda de todo el mundo. Y todo el mundo tiene que concienciarse. Y quizás en el plan se diga qué misión tiene cada uno dentro de ese plan. Es decir, pues vamos a poner a compañeros tutores, por así decirlo, que son los que se van a encargar los primeros días de tener ese primer contacto y ser esa referencia de los nuevos llegados. Bien, pues todo eso tiene que hacerse en el plan. ¿Cómo se va a implantar? Es decir, ¿quién es el que da el cursillo? Si tenemos un cursillo, ¿con quién se reúne? Si es una entrevista individual, ¿quién da los manuales de acogida? Y por último, el ajuste. Una vez que hemos implantado, siempre el ajuste, aquí en este caso un término de evaluación. Tenemos que ver qué ha pasado, analizar los resultados como pone ahí y si hace falta, pues se hacen mejoras dentro del plan. Todo lo que hagamos tiene por qué ser perfecto. Y de hecho puede haber un manual. ¿Cómo hacemos esto? Puede haber un manual de acogida que no sea, quería decir que puede haber un manual de acogida que no sea del todo correcto. ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues a medida que se van incorporando los nuevos compañeros, se va preguntando mediante una pequeña encuesta, un buzón de sugerencias quizás, podría ser, qué les parece el plan, qué pondrían, qué quitarían, y en base a esto vamos otra vez definiendo, analizando, creando, implantando y ajustando. Y esto es un ciclo que se puede ir haciendo con el paso del tiempo hasta que tengamos un manual de acogida óptimo. ¿De acuerdo? Un manual de acogida en el que cada vez que entre un compañero nuevo, entre lo que le digamos de forma oral, lo que vea, y este manual se sienta no solamente acogido, sino se sienta a gusto, en cuanto pueda, en el menor tiempo posible y además integrado. ¿Vale? Bien, pues con esto terminamos el tema 3, ya pasaríamos a la unidad didáctica 4, que ya entraría dentro del bloque 2, y que eso lo haremos, como ya sabéis, a partir del día 23. ¿De acuerdo? Bien, pues nos vemos ya entonces en el bloque 2, en la unidad didáctica 4, y hasta aquí sería el bloque 1 y la segunda parte de la unidad didáctica 3.